Celderos y celderas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Yasmin Jazz y hoy os traigo un vídeo con el que abro la sección del lore, razas y lugares de Legend of Zelda. En este caso vamos a comenzar hablando sobre la raza de los Kokiri, una raza muy popular que hizo su debut en Ocarina of Time y que de cierta forma Link perteneció a la misma. Aviso que este vídeo contendrá algunos spoilers, por si no queréis destriparos sucesos de la trama. Así que sin más dilación, ¡comenzamos! Los Kokiris son una raza que aparece en los juegos de Ocarina of Time y Wind Waker. Viven en los bosques, más concretamente en el bosque Kokiri, y son particularmente especiales, pues la raza está compuesta exclusivamente por niños, con una apariencia de 10 años, y de ambos sexos por cierto, como los Hylianos. Se dice que son los espíritus del bosque, creados por el gran árbol Deku de Ocarina of Time. Aunque, según la guía Nintendo, los Kokiri fueron originalmente niños Hylianos, que se aventuraron al bosque y fueron cambiados a la raza Kokiri por los poderes del gran árbol Deku. A pesar de que existen Kokiri de ambos sexos, queda claro que por su condición de niño y por lo anteriormente mencionado no pueden reproducirse entre ellos. Sin embargo, esto no quita que no puedan tener relaciones amorosas o gustarse entre ellos. Tal es el caso de Mido, que se veía atraído por Saria, o la propia Saria por Link. Los Kokiris poseen una hada guardiana cuya función es servirles de guía y compañera, siendo esta designada por el gran árbol Deku. Link era el único que no poseía una hasta que Navi se unió a él, y por esto era repudiado por algunos de sus compañeros, siendo Mido el que más se metía con él. El atuendo de los Kokiris consiste en unas túnicas verdes conocidas con el nombre de Sayo Kokiri. Los niños suelen llevar gorros picudos y las niñas diademas. Link, el cual es abandonado por su madre en el bosque, acabó vistiendo como ellos. Antes de que saliera el juego de Skyward Sword, se creía que este era el origen del atuendo verde clásico de Link, pero ahora se sabe cuál es el verdadero origen. Es posible que los Kokiri se vistieran así por voluntad del gran árbol Deku, en honor a otro héroe que vestía estos ropajes. El símbolo de la raza es la esmeralda Kokiri. Se dice que los Kokiris no pueden abandonar su bosque natal, pues morirían convirtiéndose en polvo mágico. Es por ello que nunca se aventuran fuera del bosque Kokiri, viviendo eternamente con su apariencia de niño. Sin embargo, tras la caída de Ganondorf en Ocarina of Time, y durante los créditos finales del juego, se pueden ver a los niños Kokiri en el rancho Lon Lon festejando la victoria junto a los demás habitantes de Hyrule, dando a entender de que no tienen nada que temer al abandonar el bosque. Pero entonces, ¿por qué el árbol Deku les decía lo contrario? Los Kokiri son los únicos que pueden aventurarse en los bosques perdidos, sin ser atacados por los Skull Kid, raza dentro de la cual pertenecen los espíritus de niños que no son miembros de la raza Kokiri. En Wind Waker, los Kokiri evolucionan a los Kolok durante la inundación de Hyrule, para así poder sobrevivir, cambiando su apariencia de niños a pequeños arbolitos. Dentro de la raza de los Kokiri existen personajes importantes. En Wind Waker tenemos a un único Kokiri llamado Frido, el cual es conocido por ser el sabio del viento. En Ocarina of Time tenemos a Mido, el líder de la raza Kokiri, el cual siente celos hacia Link por su amistad por Saria. Y después tenemos a Saria, que es otra Kokiri, la cual es muy importante pues es la sabia del bosque y será una de las encargadas de sellar a Ganondorf al final de dicho juego. Un dato curioso es que ella sentía algo más que amistad por Link, pero sabiendo que él no era realmente un Kokiri sino un Hyliano, no podía confesar sus verdaderos sentimientos hacia él. A los Kokiri les encanta la música. Saria, por ejemplo, es hábil tocando la ocarina, la cual se la regala a Link y le enseña a tocarla. Frido también es amante de la música, siendo este muy hábil con el violín. Si bien se sabe que los Kokiris evolucionan a los Kolos en Wind Waker, no se sabe de su paradero hasta tras los hechos de Majora Max, en la rama temporal de Link niño. Existe la teoría de que los Kokiris se transformaron en monos en Twilight Princess, pues estos viven en el bosque de Faron y llevan el símbolo Kokiri grabado en sus hombros. Además, el templo donde habitaban, que es la primera mazmorra, está decorado con este símbolo también. Y bueno, celderos, esto es todo sobre los Kokiri. Ojalá podamos verlo de nuevo en algunos próximos juegos de la saga. Aunque con las maldades que se le hacen a los Kolos, no sé. Igual preferimos más a los Kolos. Bueno, me despido de vosotros. Hasta la próxima. ¡Chao!